Continuando con el manejo de Bootstrap, en la sesión pasada generamos una interfaz con algunos elementos con los que cuenta Bootstrap, como es el carrusel, la parte del encabezado, artículos, pie de página, pero todavía no habíamos colocado funcionalidad a la interfaz. En esta sesión trabajaremos la parte de manejo de eventos y el manejo de ventanas modales. Vamos a estar acompañados de un documento. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a este link donde podemos encontrar algunos ejemplos de ventanas modales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una ventana modal, de algunos botones. Entonces podemos observar que podemos generar ventanas con solo la parte de botones o generar una ventana como este primer ejemplo que tenemos acá. Entonces también se muestra el ejemplo del botón, cómo va la configuración del botón, pero en esta ocasión nosotros queremos trabajar con información que tenemos en nuestra barra de navegación. Vamos a hacer uso de la barra de navegación. Entonces recordemos, en esta página podemos encontrar diferentes elementos que nos van a servir para el desarrollo de cualquier proyecto, cualquier sistema de información que queramos desarrollar. Entonces vámonos acá a nuestro documento. Entonces acá podemos observar el código que encontramos en donde, que encontramos en esta página de Bootstrap. Entonces acordemos que tenemos dos maneras. Podemos copiar el código de acá de este botón donde dice copy, pero en este caso no me interesa qué, este botón. Listo, no me interesa el botón, me interesa la ventana. Entonces voy a llevarme el código de la ventana. Recordemos que si trabajamos con Visual Studio Code, pues hacemos referencia al archivo. En este caso le voy a decir que Open Folder. Entonces que me voy a buscar la carpeta. En este caso, recordemos que dejamos el mismo material con el que estábamos trabajando para poder hacer uso de todas las librerías. Entonces le voy a decir ejemplo Bootstrap. Entonces acá voy a tener las librerías y voy a tener
mi index, que es en el cual voy a trabajar. Como es una ventana modal, la podemos ubicar. En este caso la voy a ubicar después de la barra de navegación. Después de la barra de navegación voy a ubicar mi ventana modal. Al colocar la ventana no me debe producir ningún error, no me debe cambiar la información. Si no lo cambia, nos toca revisar qué pudo haber sucedido. Y ahora acá, control Z. O sea, él no tiene por qué cambiarme esta información. ¿Listo? Por esa razón se llama ventana modal, ya que no me debe alterar nada con lo que cuento en mi entorno. Entonces hay que revisar cuando vayamos a pegar código que no vaya a quedar nada por ahí mal programado y me produzca esos errores como el que me acabó de suceder, que no tiene por qué presentarse. ¿Y por qué fue? Porque me faltó cerrar ¿qué? Un div. ¿Listo? Acá podemos observar que cuando hice la copia me quedó haciendo falta un div. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. No nos puede hacer falta cerrar algún elemento, como en este caso que dejé un div y como obviamente nuestra interfaz tiene más div, nos hizo el cierre. Entonces, cuando lo guarde, cuando lo ensaye, no me tiene por qué alterar estrictamente nada de la página. Listo. En este caso ya no altero estrictamente nada de nuestra página. Pero bueno, ¿cómo hago para poder que se habilite? Como podemos observar acá en el código nos indican de que puedo hacer uso de ¿qué? De un botón. Listo. Pero en este caso a mí no me interesa hacer uso de este botón. O sea, este botón me va a generar como este azul que tengo acá, pero quiero hacer uso de lo mismo que yo tengo en donde, en el menú, en la barra de navegación. Entonces voy a suponer de que voy a hacer esa parte en nuestra barra de navegación. ¿Sí me va a servir información de qué? De este botón. ¿Qué información me sirve de él? Me sirve esta parte. Date, Togger, modal y data target, la ventana que va a ejecutar. Estos dos valores que estoy seleccionando acá, estas dos propiedades, son las cuales necesito yo en mi interfaz dependiendo lo que yo quiera utilizar de ella. Voy a suponer de que voy a hacer uso acá en el menú. O sea, recordemos que mi interfaz tiene acá un elemento que se llama menú. Obviamente eso va a depender de nuestras necesidades, de los nombres que necesitemos. Si necesitamos cambiar las barras dependiendo del perfil del usuario,
dependiendo los perfiles que tenga. Si es un administrador, todo esto lo podemos cambiar a través de código y dar solamente las opciones dependiendo del perfil del usuario. En este caso voy a hacer uso de la barra de navegación. Acá tengo entonces menú. ¿Listo? En este caso ya no necesito que shref. ¿Listo? Porque esta vez no me va a direccionar a otra página. El propósito es que me abra la ventana modal. Entonces guardamos. Actualizamos. Damos clic en menú. Y podemos observar que ya tenemos nuestra ventana modal. Por defecto si viene programado el close. Guardar cambios todavía no viene programado porque no está programado nuestro elemento. Entonces, como podemos observar, acá tenemos nuestro documento, donde también nos indica cuáles son los cambios que vamos a realizar en nuestro Bootstrap. Entonces acá tenemos, si todo sale bien, nos sale la ventana como se mostró. Y vamos a observar en dónde agregamos esos elementos que nosotros queramos hacer uso, de esos elementos que nosotros queramos agregar en nuestra ventana. Entonces si observamos acá en esta parte, yo le voy a inspeccionar. Acá tenemos nuestra ventana modal. Y nuestra ventana modal tiene un modal body. ¿Listo? Acá podemos observar cómo se genera nuestro modal body, lo que quiere decir de que va a ser el cuerpo, donde vamos a poder nosotros agregar esos elementos que nosotros queramos, desde cajas de texto, chessboard, radio button, select, o dependiendo del elemento que queramos agregar. Bueno, entonces ya, le colocamos funcionalidad a la barra de navegación. Ahora vamos a agregar elementos. Entonces para agregar estos elementos nos vamos a ubicar en la parte del div modal body. Recordemos que con inspeccionar yo puedo ir verificando en dónde estoy ubicado. Entonces acá en esta parte tengo dos ejemplos de dos campos. Uno de tipo texto y uno de tipo number. Entonces voy a coger este código
Me voy para la ventana modal, busco el model body y voy a adicionar este código. Vamos a mirar. Cada elemento de estos pues tiene un div con una clase. ¿Con qué finalidad? Estos son elementos también que encontramos en ¿dónde? En Bootstrap. ¿Sí? El manejo de nuestras cajas de texto. La clase, con qué finalidad utilizamos las clases y por qué agrupamos también en un div con unas propiedades. Pues para que nos quede uniforme nuestros elementos. Entonces cada elemento de estos va a estar formado por dos div, un label y un input. Y van a tener un ID. Ese ID es para poder hacer uso de estos elementos, bien sea para modificar, para capturar su valor. Entonces vamos a guardar. Vamos a actualizar. Vamos a revisar porque no nos cogió bien las propiedades. Esto no debe salir de esta manera como está acá. Entonces voy a revisar qué se me quedó por fuera, qué elemento no coloqué. Ya que lo adecuado es que nos salga bien la ventana. Ya que esos campos cojan las propiedades de los CS. Acá tenemos acá el body. ¿Sí? Acá todo lo tenemos dentro del body. Nos debió haber salido la ventana de esta forma, como la tengo acá en la imagen. Entonces vamos a revisar qué pudo haber sucedido con nuestros elementos. Bueno, como podemos observar, no nos coge todas las propiedades. Vamos a revisar el código, vamos a hacer un reemplazo, vamos a volver a colocar el código, pero vamos a copiarlo de otra manera. Vamos a eliminar el código que tenemos acá. Vamos a regresar nuevamente a la página de Bootstrap, pero no lo vamos a copiar manualmente, sino que le vamos a dar acá en el botón Copy. Nos ubicamos entre la barra de navegación y la sesión. Lo pegamos. Actualizamos. Bueno, recordemos que ese botón no es el que vamos a utilizar, ya que quitamos esa línea de código.
Revisamos que la ventana modal y vamos a incorporar el código de los elementos que teníamos. Entonces teníamos un tipo text y un tipo number. Recordemos que los vamos a pegar en el body. Y ya podemos observar de que ya los elementos nos salen con los tamaños y con las propiedades que no nos estaba tomando ahora el elemento. Entonces de esta manera yo puedo agregar, si quiero agregar más cajas de texto, dependiendo de mis necesidades. Entonces cojo el elemento completo, ya cojo un div completo de un for room. ¿Listo? Veanlo acá. Ese fue el error de ahorita, que no se ha cogido este div modal. Entonces, si yo quiero agregar otro elemento, lo que hago es tomar estas propiedades le cambio el ID le indico lo que yo quiero que el usuario vea en pantalla, en el label. Entonces ahí podemos observar que dependiendo de los elementos que vaya necesitando, pues los puedo ir colocando y él me va a generar esa ventana modal en la cual yo puedo efectivamente colocar los valores que yo quiera. Obviamente en el momento no tenemos nada programado. Entonces este botón guardar no está programado. El único que está programado por defecto es clocks, que permite cerrar nuestra ventana. Entonces vamos a quitar este elemento que agregamos, que no vamos a hacer uso de él, de esta cantidad, sino que lo vamos a dejar con los valores para seguir con el documento que tenemos de apoyo. Revisamos. Recordemos que cuando realicemos cambios es mejor siempre verificar, porque cualquier div que nos quede mal cerrado, cualquier mayor o menor que nos quede habilitado, que no quede cerrado, que quede abierto, nos puede producir efectos no deseados en nuestra interfaz. Y cuando copiemos de Bootstrap hacer las pruebas primero, porque miren que cualquier elemento, que a pesar de que no lo pudimos detectar, pero sí quedó algo, sí quedó un div, pues quedó haciendo falta un div, o algo sucedió con la copia de hacerlo manual. Entonces estamos ya por acá en esta parte. Entonces, nos indica, podemos tener varias ventanas modales en una interfaz. Queremos realizar diferentes registros. Cambiaremos menú por producto e inicio por cliente. ¿Listo? Entonces, que esa parte es muy... Entonces vamos a anexar el código a la navegación. Entonces yo acá en este documento pues más o menos
les doy unas indicaciones, fuera obviamente de lo que estamos grabando. Entonces vamos a mirar cuáles son esos puntos claves que debemos de cambiar en nuestras ventanas. Entonces tenemos la primera ventana modal. Recordemos que esta es la forma como comentamos. Entonces voy a decirle acá modal producto y voy a llevarme este mismo código. Recuerden ser muy cuidadosos hasta donde va el div, porque cualquier elemento de los que nos quede haciendo falta nos va a retrasar el proceso en la elaboración de nuestros elementos. Entonces acá tenemos, este va a ser modal cliente. Es punto importante, este ID. Listo, este ID es el punto clave para el manejo con esta ventana. Entonces debemos indicar aquí, cambiarle el nombre, le voy a colocar 2. Lo puedo hacer también con estos elementos que están acá. Me puedo como para que se diferencien con el otro. Y obviamente pues aquí vamos a pedir otros datos. Vamos a mirar en nuestro documento qué datos vamos a tener. Tenemos nombre y tenemos ID. Entonces acá no va a ser descripción. Acá va a ser nombre. Y aquí no va a ser precio, sino que va a ser ID. Este señor se va a llamar registro cliente. Y nuestra primera modal se va a llamar registro producto. ¿Qué nos hace falta? Pues configurar ese botón. O sea, nos hace falta configurar ese link. Entonces recordemos que ya teníamos el ejemplo del código que tenemos que anexar. En este caso lo teníamos para menú. Entonces de una vez no voy a decir acá menú, sino que voy a decir acá producto. Y vamos a agregar esta línea de código en este caso lo voy a hacer en inicio. Entonces recordemos que reemplazamos el href que tenemos. Lo vamos a reemplazar por este código. Pero ya aquí en la target ya tenemos que indicar cómo se llama nuestro segundo elemento. En este caso le agregamos a ese nombre le agregamos un 2. Recordemos que ejemplo ya colocamos el nombre de nuestras ventanas. Ya podemos utilizar, acá estoy utilizando pues el mismo código de Bootstrap. Pero ya acá en esta parte es como nosotros la queramos llamar. Entonces acá ya podemos llamar, registrar producto se puede llamar. Obviamente la característica sí tiene que ir pegado el nombre. ¿Listo? O sea, no podemos dejar espacios acá en este nombre. Yo puedo reemplazar ejemplo modal por registrar producto. Lo mismo el cliente. Pero voy a trabajar con los datos que están por defecto. Ya ustedes en los proyectos ya si personalizan ya estos nombres con respecto al proyecto y obviamente pues organizando las barras adecuadas. En este caso pues no es lo más adecuado colocarla de esta manera,
pero pues es con fines solamente el manejo y la utilización. Pero ya en la barra de navegación ya la tenemos que adecuar de una buena manera, dependiendo pues que tenga una correlación los nombres. Entonces comprobemos. Acá tenemos producto, descripción precio. Tenemos cliente, nombre, ID. Bueno, ya hemos generado las dos ventanas modales. Ya indicamos en dónde realizamos esos cambios para poder hacer uso de ambas ventanas. Y ahora vamos a pasar a algo muy importante. Escuchar los eventos en el documento con JavaScript y jQuery. ¿Listo? Esa es la parte que vamos a pasar a realizar. En este momento escuchar lo que sucede en este elemento. Este es como imagen. No, así es texto. Entonces nos vamos a venir hasta el body. Entonces la función que escucha el documento es esta que tenemos acá. Listo. Document. Añadir los eventos a nuestro documento y la escucha de nuestro documento. Entonces, acá tenemos un elemento que vamos a llamar registrar producto. ¿Y quién es este elemento registrar producto que le vamos a agregar el evento clip? Entonces, registrar producto va a ser nuestro botón de nuestra ventana modal. Entonces nos venimos a nuestra ventana modal que se llama modal producto. Buscamos nuestros botones. Tenemos aquí el botón que es Chain, Say Chain. Vamos a decirle que va a ser registrar producto, lo que le va a salir al usuario, y algo muy importante, hay que colocarle un ID. Listo, hay que colocarle un ID. Y este ID se va a llamar registrar producto. Con este ID es que puedo indicarle acá en esta parte como se está haciendo, se le está diciendo. Cuando utilizamos este símbolo estamos invocando ¿qué? jQuery. Cuando utilizamos este símbolo de acá. Por esa razón cuando yo me ubico con el mouse ahí dice jQuery.
porque él hace el trabajo con eso. Entonces acá le estoy diciendo que ese elemento con el ID registrar producto va a tener el evento clip. Entonces, en el momento de que se haga el evento clip, me va a hacer lo siguiente. ¿Ves? Resulta que si yo no coloco esta línea de código acá, va a pasar lo siguiente. Listo. Esa línea que tenía de código ahí es para poder que me cierre la ventana modal después de que él me registre ¿qué? El producto. Obviamente acá todavía no estamos haciendo el llamado a la base de datos, pero es como la simulación. Entonces tenemos acá. Producto. Démosle algunos valores. Registrar producto. Registrarte el producto. Bueno, te cambiamos ese texto. Le colocamos registrado producto o como queramos llamarlo. Aceptar. Miren que cuando le di a aceptar, sigue estando la ventana habilitada. Entonces me tocaría decirle close, pues para cerrar la ventana. Con esta línea de código, le estoy diciendo, oculte nuevamente la ventana modal. Entonces, acá en este numeral ejemplo modal, pues voy a colocar el nombre de la ventana de la cual yo quiero ocultar. ¿Listo? Entonces volvamos a verificar. Actualizamos. Producto. Le damos algunos valores. Registramos el producto. Producto registrado. Le damos aceptar. Y ya podemos observar que la ventana ya se vuelve a esconder. Entonces sigamos con nuestro documento. Entonces yo acá en texto pues también les coloco qué es lo que se hace. Fuera del video pues también les indico qué es lo que hacemos en cada uno de estos elementos. Ahora, vamos a programar una función. ¿Qué característica tiene esta función? Pues va a ser capturarnos esos valores de la ventana modal que tengamos ejecutada en ese momento. Entonces acá podemos observar de que tenemos esta función. Dependiendo nuestros ID, es que los vamos a hacer el llamado. Todos estos elementos deben de estar dentro del elemento principal que escucha todo el documento como tal. ¿Listo? Entonces acá tenemos recuperar datos del producto. Esto es una función. Recordemos que las variables LED son válidas en el contexto donde se abre y se cierra la llave. O sea que yo puedo volver a utilizar la palabra registro en algún espacio que yo quiera utilizarlo desde acá. Entonces, podemos observar acá que tenemos una variable LED que la vayamos a llamar registro, la cual vamos a indicarle unos elementos que va a tener. Entonces, este acá es el nombre con el cual yo voy a hacer uso de él. Y acá, con este numeral y el nombre del ID y el punto val me va a traer ¿qué? Ese valor que está en dónde? En ese elemento.
En este caso, recordemos que nosotros en nuestra ventana modal de producto tenemos un ID de descripción. Entonces, con esa propiedad me va a traer lo que yo tenga escrito en dónde, en ID descripción, y lo que yo tenga escrito en ID precio. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 3, 4, 5 cajas de texto, el ID, y acá voy a comenzar a colocar esos nombres. Entonces, ¿cómo va el código? Se abre las llaves, colocamos el nombre que nosotros queramos, dos puntos, colocamos este código y acá en el numeral colocamos el nombre de quién, del ID. ¿Listo? Si yo tengo usuario, si tengo nombre, ID, cédula, lo que voy a colocar acá es ese valor que yo quiero capturar de ese formulario. Entonces, esta función, recuperar datos, me va a devolver estos elementos que estoy capturando desde dónde, desde mi formulario. Entonces, ¿cómo hacemos el llamado a esa función? Entonces podemos observar de que nuestro elemento registrar producto entonces tenemos registrar producto. ¿Ves? O sea, cuando nosotros damos clic allá, recordemos lo que les indicaba ahorita let. Las variables let solamente son válidas en el contexto de donde se abre la llave y se cierra. O sea que este let registro va a ser válida para esta parte de acá. Y este registro pues me va a traer, me va a capturar los valores que yo estoy llamando en dónde, en recuperar datos producto. ¿Listo? Recuperar datos producto, hago el llamado de esta función, me devuelve lo que esté programado acá, que en este caso es descripción y precio, y los va a almacenar en esta variable que tengo acá. Entonces, si queremos probar de que verdaderamente me capturó esos valores que se encuentran, podemos utilizar simplemente un mensaje como el que tengo acá en este momento. Entonces, como acá ya me estoy trayendo los valores, voy a reemplazar este alert para comprobar si verdaderamente me estoy trayendo esos valores que estoy indicando aquí. Vea que tenemos dos elementos, descripción y precio. Yo aquí podría decirle que lo que quiero es que me muestre que la descripción. Entonces le digo punto. Él me da las opciones precio, descripción. Entonces tengo acá producto, panela, digámosle 2000, registrar producto. Entonces acá me dice registrar producto precio, panela al trébol. Entonces podemos observar de que él efectivamente hizo el proceso, pero todavía falta algo acá. Podemos observar acá que cuando le digo otra vez producto, vuelve y me trae los valores. Y no debería de ser así, pues de una vez debería de limpiarme esas cajas de texto. Regáleme minutos. Listo, entonces podemos observar de que no se borran los datos del formulario. Entonces, para eso también utilizamos una función
que la vamos a llamar limpiar datos producto. Escogemos nuestra función. Entonces va a depender de cada proyecto de la cantidad de elementos que tengamos nosotros en ese formulario. Eso también va a funcionar para un formulario que no sea de ventana modal. ¿Listo? Hago la claridad. Esto nos funciona tanto para formularios que no sean tipo modal, sino que sean ya formularios estáticos en nuestra interfaz. Nos va a funcionar toda esta parte para recuperar los datos, para poder hacer uso de ellos dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo llamamos la función? Pues simplemente es hacer el llamado a ella. En este caso, en nuestro botón, vea que acá estamos trabajando en nuestro botón registrar producto. Listo, nuestro botón registrar producto lo abrimos en la línea 247 y cierra en la línea 255. Entonces estamos registrando los datos y podemos invocar también limpiar el formulario. Listo, pero ¿cuándo lo limpiamos? Pues después de que se hayan registrado ¿qué? Los datos. Después de que yo registre los datos, pues ya puedo limpiarlo. Entonces corroboremos si es verdad lo que estamos diciendo en este momento. Actualizamos producto, indicamos algún tipo de producto, le damos algún valor, registrar producto. Volvemos y abrimos producto y podemos observar que ya nuestro producto para registrar ya no aparece con los campos utilizados. O sea, ¿qué puntos importantes acá? ¿Listo? Acá tenemos esta función que es para toda la información que nosotros coloquemos de los eventos que coloquemos dentro de nuestro documento. ¿Listo? A donde abrimos la llave y es el último punto que cerramos. Después tenemos registrar producto. Si yo quiero, recordemos de que este registrar producto es el ID del botón. Entonces yo programaría para otros botones, también programo la escucha clip y ya coloco lo que yo voy a manipular en el momento de que yo realice esa acción. ¿Ves? Entonces recordemos de que nosotros recuperar datos de producto o de cualquier formulario, esta parte que está en azul es lo que nosotros colocamos. Esto es de ya código y numeral descripción va a ser como se llama ¿qué? El ID. Para poder capturar ese valor de esa, en ese caso, de ese elemento que estemos trabajando. Si es una caja de texto, si es un radio button, si es un checkbook, si es un select, todo va a depender del tipo de elemento que estemos trabajando. Y cuando los queremos capturar o queremos mostrarlos, tenemos aquí el nombre de la variable que nosotros creamos y con punto podemos indicar el tipo de elemento que nosotros queremos mostrar. ¿Listo? Entonces, save. Actualicemos. Producto. Registrar producto. Acá podemos observar registrar este producto con precio de 2000. Aceptar. Nos cierra la ventana modal. Cuando volvemos a indicar otro producto, observamos de que están limpias nuestras casillas. Entonces, en este documento que elaboré, les coloco compartido el código.
más el video que acabamos de realizar, donde observamos el manejo de ventanas modales y el escuchar los eventos que sucedan dentro de este documento.